yo soy fascinado con ese proceso de proyecto de vida y tengo la experiencia de muchas personas que ya lo han construido y ellos, pues, y yo me incluyo entre ellos, que reconozco que es más fácil, o sea, mi vida es más fácil manejada, liderada, más que todo liderada por mí mismo, con una herramienta práctica que me está simplemente monitoreando y me está llevando hacia la meta que me he propuesto. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos otra vez en un nuevo episodio de La emoción de liderar. Hoy, como siempre, muy contento de tener un invitado que para mí es tremendamente especial. Este invitado ya lo van a conocer un poco más. Él se llama Iván Tobón. Iván se pasó gran parte de su vida trabajando en gestión humana en una compañía colombiana dedicada al sector de los alimentos, y allí tuvo una gran contribución en los temas de formación y entrenamiento, sobre todo en temas comerciales. Iván, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriel Jaime, ¿cómo te ha ido? Excelente, muy bien, muchas gracias por tu invitación. Estar aquí contigo es muy importante y más con tu equipo que está al otro lado escuchándote con tus fuertes ideas sobre liderazgo. Muchas gracias, Iván. Hice una introducción, pero no sé si habré dejado algo por ahí, Iván. Algo por alto, que haya pasado por alto. No, que de pronto que somos colegas en una profesión muy poderosa que cada vez coge más fuerza, que es la sociología. Muchas gracias, Iván. Y contar además, pues que Iván fue mi profesor en sociología. Siempre quise tener una materia que estaba por ahí como en el quinto o sexto semestre de administración de personal o administración de empresas, y ahí fue donde nos conectamos hace ya bastante tiempo. Ahora hemos seguido conversando, yo creo que nos vemos con mucha frecuencia y hay un tema muy recurrente, y es que para Iván ha sido muy importante ese tema de los proyectos de vida. Iván, ¿cómo fue que llegaste a ese tema de un proyecto de vida? Gabriel Jaime, fue fácil. Nosotros en la empresa traíamos muchos consultores para formación y más los que estábamos en desarrollo humano, teníamos que propiciar a las personas en la organización pues, que fuesen mejores personas. Y un consultor que llegó empezó a conversar de que los seres humanos, así como las organizaciones tenían proyectos y lograban triunfar, los seres humanos también debían tener un proyecto personal y familiar para también triunfar y salir adelante. Entonces ese fue como la iniciativa y posteriormente pues fue la goma y como las lecturas que empezamos a hacer después de esas charlas era cómo construir un proyecto de vida y había que empezar por uno mismo, o sea, entonces de todas las conferencias que escuchamos íbamos recogiendo información, la lectura, sobre todo porque nos recomendaron autores muy poderosos en el momento que venían ya trabajando en el tema de lo que era un proyecto de vida. Y ahí fue donde ya apareció como empezar a seguir investigando y lo otro, después de la investigación venía un proceso, que es lo que trae las investigaciones, es ponerlo en un proyecto dentro de la organización para fomentar dentro de la organización que las personas que estuviesen dentro de la compañía tuviesen un proyecto de vida personal. O sea, que cada uno construyese su proyecto de vida y empezar a apoyarlos y acompañarlos para que ese proyecto al final se fuese realizando. Ese fue más o menos como el principio, Gabriel Jaime. Iván, usualmente la persona en la organización siente que
debe ir a ejecutar un trabajo, una tarea, pero pocas veces pasa que las personas se conectan como con un sentido más amplio de un proyecto de vida en la empresa en la que trabajabas, porque era importante esto. ¿Y qué te decían las personas, estos empleados, cuando vos les hablabas de ese proyecto de vida? No, había cosas muy simpáticas, Gabriel Jaime. Mira, cuando uno está trabajando en una empresa, uno entra, digamos, a las 7:30, 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, de Ajá. lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo de los cargos. Pero lo más simpático es que los seres humanos cuando llegamos al trabajo, aunque nos digan que uno sigue maquilando lo de la familia, no, porque a uno lo conectan. Cuando llega, ya lo conectan allá, ya uno está en función de algo. Uh-huh. Y en un momento dado, la conciencia de uno, que debiera estar más universal, se va metiendo dentro de la organización. Entonces ya uno está todo el día ahí en el proceso del trabajo, realizando las tareas que le colocaron y prácticamente, digamos, la persona, pues uno se pierde. Yo lo digo desde mi experiencia propia. Uh-huh. Uno sentía que se acordaba de Iván a la hora del almuerzo, o Uh-huh. se acordaba de Iván cuando de pronto para hacer deportes, o cuando salía a tomar tintico con los amigos a conversar. A tomarse un café, ¿no? El café, perdón, sí, claro, un café bien delicioso, un café colombiano bien delicioso, y ahí sí conectaba uno como que estuviera como en otra realidad, pero volvía otra vez al puesto de trabajo, a la conferencia, a dar el informe, y uno volvía y quedaba desconectado, o sea, la conciencia se iba a la conciencia, digamos, de trabajo, más Ya, no ok. la conciencia individual, y uno se volvía a reconectar con uno mismo cuando ya iba en el bus o en el vehículo hacia la casa, que ya empezaba como a pensar en uno. Y cuando llegaba a la casa, lógico, la conexión con la esposa, con los hijos, devolvía y se reconectaba. Entonces, lo que sí encontré en esa primera parte era que en ese trayecto de esas 8 o 10 horas había una desconexión entre el Iván como persona y el Iván ya más, digamos, de trabajo, ya como Claro. empleado. Esa es la primera parte. Entonces, uno sí se conectaba mucho, Gabriel Jaime, era con el proyecto de la empresa, porque uno cuando abría el computador y lo ponía a funcionar, lo primero que aparecía en la compañía siempre estaba el proyecto, y entonces uno tenía que aprendérselo de memoria, y ahí estaban los indicadores de gestión, uno sabía cómo iba, para dónde iba, sabía cómo iba la organización, cómo iba cada proceso, cómo iba producción, cómo iba ventas, cómo iba mercadeo, cómo iba logística, cómo iba... Entonces, todos estábamos informados y estábamos medidos, y eso veía uno que la organización iba para adelante y le iba bien. ¿Pero yo qué? Pero la pregunta que ahí sí, Gabriel, Jaime, era esa. Bueno, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Pues, ¿cierto? Yo estoy metido en este barco, remando dentro de la organización con un montón de compañeros y vamos remando de acuerdo a las circunstancias, pero la organización tiene un objetivo claro, sabe a dónde va a llegar. Y si no va llegando, va organizando su rumbo, porque tiene indicadores de medición. Pero la pregunta, Gabriel Jaime, es, Iván, ¿qué? Iván, ¿qué? Es como si la organización tuviera una planeación estratégica, ¿cierto? Y esa planeación estratégica muchas veces es definida por el negocio, pero ¿dónde está mi propia planeación? Como que creemos que mi desarrollo es el desarrollo de la empresa y no necesariamente pues una cosa viene atada de la otra. Iván, me contabas ahorita que te habías inspirado como en varios autores para poder trabajar en este tema de proyecto de vida. ¿Hubo algunos o alguno que te llamara poderosamente la atención? He leído y he trabajado varios, pero el que me cautivó definitivamente fue Stephen Covey, sobre todo con el libro éxito de él, que llaman Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Uh-huh. Y él tiene otros 7 libros, el último que llama Confianza es extraordinario, que es como el octavo hábito. Este señor logró que de los libros más leídos y más vendidos en el mundo y en los Estados Unidos es cultura el tema de los 7 hábitos, desde el preescolar, incluso hasta las universidades, porque lograron insertar dentro de los procesos de formación esos 7 hábitos, que la gente entendiera los hábitos para poder. Y de ahí viene el tema de que leyendo la pregunta era muy clara, Gabriel Jaime. Eso cómo, cómo, ¿Cómo se lo, cómo, hace? cómo, lo, cómo, lo, cómo lo puedo poner yo en práctica. Como te decía, pues iban los conferencistas y nos contaban pues las cosas poderosísimas que era tener un proyecto de vida y al final los resultados que llegaban.
pero a veces no encontraba como algo que lo pudiera materializar, que lo pudiera tener ahí como haciéndole un seguimiento, como lo dijimos al principio, lo decías tú, que las organizaciones tienen un plan hacia futuro, ¿cierto? Que es un plan estratégico, que está concebido para saber a dónde se va a ir y cómo se va a ir y a qué se va a llegar y cuáles van a ser los logros. Entonces, partiendo de ahí, ya había unos elementos estratégicos muy importantes. La pregunta era, listo, y, ¿cómo lo podemos convertir que las personas en la empresa puedan tener un proyecto de vida así como tienen la organización un proyecto, digamos, el proyecto de vida de la organización, que es la que le muestran a los accionistas, aprueban los recursos y aprueban los procesos y le hacen un seguimiento, que es lo que yo explicaba, lo que hacemos en esas 8 horas es desarrollar ese Claro. proyecto. De la pregunta, listo, yo hago el proyecto de la organización y el de Iván, ¿qué? El diván donde quedó. Claro que Exacto. sí. Entonces ahí sí lo relaciono ya con COVID, ¿cierto? Entonces partiendo de ahí, entonces, y leyendo otros autores, empezamos a decir, bueno, ahora ya sabemos cómo lo hace la organización. Ahora, como en desarrollo humano, que es la palabra, es apoyar que las personas desarrollen sus habilidades. Acuérdense que son los 7 habilidades, esos hábitos hay que convertirlos en habilidades. Entonces, y además esos hábitos se convierten en conocimiento y en destrezas. Entonces, eso es lo que había así listo. Ahora, cómo yo monto mi proyecto de vida como el de la organización para yo lograr mis frutos, mis deseos, mis sueños. Claro. Entonces, ese es el camino que empezamos a recorrer. Tal vez algo que no contamos al inicio, Iván, es que ya hace algunos años estás pensionado, ¿sí? Solo que sigues activo, construyendo y trabajando en el proyecto de vida. Uno cree que el proyecto de vida es solamente mientras está en un trabajo, pero el proyecto de vida es justamente eso, en la vida. Y a mí me gustaría un poco, Iván, como que nos contaras cómo es hoy ese proyecto de vida y cómo lo estructuraste de cara a la realidad para que quienes nos escuchen aquí en La Emoción de Liderar pues puedan entender un poco cómo llegaste allá y cómo es esa estructura. Gabriel Jaime ve, cuando uno ya va llegando a la época de la pensión, las organizaciones, hay unos procesos como que lo van llevando a uno, pues como que hacer. Uh -huh. Pero eso es muy heterogéneo, o sea, muy blandito. Cuando se enfrenta a la realidad, como decía usted, cuando de las 24 horas la empresa se le come 12 y las Pero el otras resto. 8 horas para dormir y el otro es el restico que le queda a estar despierto y vivo con la familia. Uh -huh. Pero cuando uno se pensiona, le quedan 24 horas para uno y eso es muy poderoso, era el Claro. sueño que uno tenía Ajá. como cuando era un infante que todo el tiempo era de uno, no se ocupaba de nada, sino que vivía sabroso. Y vivir sabroso es eso, cuando ya uno se pensione, pues ya es dueño de su propia vida porque tiene una garantía que es la estabilidad económica. Claro. Si también ha logrado la estabilidad emocional, o sea, tiene una esposa, unos hijos y un Si grupo no lo familiar, destruyó en el camino, claro. ¿cierto? Y no lo destruyó en el camino, antes al revés, llegó allá a esa época exactamente ya más madurito, pero para venir a disfrutar de los hijos, que de pronto el tiempo fue muy escaso en el tiempo del Ajá. trabajo, disfrutar de la esposa que tiene más tiempo ya para estar con ella, y luego otro, el tema lúdico recreativo y el tema de formación. Entonces, yo estudié más sociología cuando cuando me pensioné que cuando estuve en la universidad, porque tenía el tiempo de leerme autores que los Claro, tuve que pero leer muy a la después, carrera y ahora ya los leí con la pausa del tiempo y con la tranquilidad. Pero viene el tema del proyecto ahora sí, que es cómo lo hice. ¿Cómo lo hice? Acuérdate que yo planteaba que de COVID, entonces de COVID cogimos una cosa muy importante que COVID planteaba que lo primero tiene que ser con la vida, ¿cierto? Amar, el vivir dignamente. El primer grupo estratégico donde uno debe centrar la vida en proyecto de vida es ese es el primer el pilar. primero, Ajá. ¿cierto? Es vivir dignamente. Ajá. La palabra dignidad tiene que ver con el tema amplio de toda la parte espiritual, toda la parte corporal y la parte de comportamiento con respecto a los demás. Uh-huh. Pero uno tiene que hacerse cargo de uno mismo. Entonces, lo primero es la salud. O sea, si uno
pues, desde siempre, está cuidando su salud, siempre está pendiente de ella. O sea, a veces uno le delegaba eso al médico, pero el médico a veces ni sabe que uno existe porque él tiene 70 o 90 o 100 pacientes, él no va a estar pendiente. El que tiene que estar pendiente de la salud es Iván. Entonces ahí viene la parte del proyecto, de los indicadores de gestión mío. Yo tengo un problema hereditario de colesterol alto y mi padre murió de un derrame, tres hermanos de infarto. O sea, mi posibilidad de morir de un infarto, de un derrame es del 80 o el 90%, porque yo tengo una enfermedad genética y tengo que controlarla. ¿Cómo lo he hecho? Pues ahí sí, lo que aprendí en estas charlas de cómo hacer seguimiento a la salud, entonces uno se tiene que estar estos 5 indicadores: colesterol total, colesterol bueno, el colesterol, los triglicéridos, tengo que estar pendiente de cómo está mi presión arterial. Entonces, cuando yo me hago pendiente de eso, le hago seguimiento. Entonces, yo lo que tengo que hacer es 3 cosas que me dijo el médico. Usted, para que logre tener mejor vida y no le dio un derrame o un infarto tan fácil como le dio a sus familiares, y además los que le dio derrame sufrieron mucho porque quedaron todos parapléjicos, que era mi susto vivir parapléjico en un momento dado. Pues que se murió, se fue, pero quedar parapléjico me Claro. parecía gravísimo. Entonces el médico me dijo, pero va a depender de usted, Iván. Usted es el que tiene que tomarse de medicamento todos los días. Usted es el que tiene que hacer deportes por encima de lo que estás haciendo ahora. Claro. Siquiera 10 kilómetros a la semana, y ojalá 3 o 4 veces a la semana. Vos tenés que comer, tenés que alimentarte diferente, porque tenés que bajar los azúcares, tenés que bajar las grasas saturadas. Entonces tengo una comida más equilibrada. Entonces usted tiene que estar pendiente de eso, y usted póngase sus indicadores, que después les contaré cómo incluí en los indicadores de gestión de Iván, con lo que el médico me decía, para mandar los resultados. Entonces yo sabía, ya aprendí a manejar los resultados Ah, de los exámenes de a sangre, leerlos, y yo pues. Ajá. sabía si tenía que hacer más deporte, si tenía que bajar la alimentación o tenía que ir donde el médico. Vale. Porque si esa cosa seguía grave, hay que volver. Uno no cree que eso, que ya la edad a la que no, hay que ir. Entonces, primera parte, entonces vivir Vivir dignamente, dignamente. Esa era como la tenía, primera dimensión, pues. sí. Entonces, pero dentro de ella, fuera de la salud, tiene que ver que la salud está acompañada, por ejemplo, como te decía, el tema de estar de la alimentación, tiene que estar pendiente del medicamento que le suministren y las revisiones periódicas del médico que lo está tratando. Y lo otro, el tema del deporte, Vale. y lo otro, dormir bien. O sea, hay cosas. El segundo, divertirse, la recreación. Entonces, en mi caso, cuando trabajaba, pues lógico, tenía unos espacios muy pequeños que eran los fines de semana, y a veces unos intermedios en el mediodía. Pero ya ahora que lo tengo, pues ya puedo intensificar, y además, si uno se engoma, el deporte en goma se vuelve un aliciente muy Se poderoso para ese disfruta tiempo, mucho. y divierte, o sea, que provoca felicidad, porque uno se siente muy bien, genera pues todas esas hormonas que uno de bienestar. Y lo otro, lo colectivo, porque entonces uno se empieza a encontrar amigos, compañeros o con la misma familia, e incorpora. Y la parte lúdico-recreativa, pues ya tengo más tiempo para ir al teatro, para leer, para conversar, que es lo más delicioso que conversar con los amigos, que conversar con los hijos, que conversar con la esposa. O sea, es algo que los tiempos trabajando eran muy diferentes, ahora los tengo en suficiente tiempo, y es eso, y lo incorporo ahí, lo coloco En esa ¿cuántos? dimensión. Lo otro, amigos. Importantísimo, ya los hijos los tengo, ya hablo con ellos permanente, pero uno tiene que uno debe tener siquiera 5 amigos. Una cosa son los compañeros, Claro. y Ajá. otra cosa es el amigo es aquel que le conoce a uno íntimamente. A veces lo conoce hasta más que la esposa, Ujú. porque uno cuenta cosas allá que no Que no cuenta en otra cuenta. parte, Ujú. porque el amigo es algo, y entre más grupo de amigos tenga, 4, 5, 6, más amplio, más divertido en la vida. Y ojalá esos amigos que piensen diferente a uno, porque yo tengo unos amigos que piensan como yo en política, en religión, en temas sociales, pero con los que más me aprendo y a Claro. veces me divierto son los que piensan diferente, Claro, que te tienen un ponen equipo otro diferente al observador, mío, además. y entonces se hacen debates poderosos con respeto, ¿cierto? Entonces eso, primera dimensión, Vivir dignamente. digna. La segunda dimensión tiene un nombre muy bonito: amar y ser amado. Ajá. Eso es un principio básico del ser humano. El ser humano que no ama ni es amado tiene serios problemas, y además se vuelve una persona con problemas de soledad.
Entonces, para mí, amar y ser amado, pues yo tengo mi esposa que es Amanda, un ser increíble, extraordinario, del cual hemos hecho pues un proceso de vida muy poderoso. Dos hijos, Juan Diego y Andrés, también son extraordinarios y ahora la esposa de Juan Diego. Entonces, tenemos un equipo de familia muy bonito que nos reunimos con mucha frecuencia, sean los domingos o los sábados a almorzar juntos o a cenar juntos y salimos a pasear juntos muchas veces. Entonces, pero entonces, ¿qué hago yo ahí? Llevo un indicador de lo que tiene que ver con Amanda. Amanda tiene su propio proyecto de vida, pero yo tengo que apoyarla ella en algo. Ella es fisioterapeuta, ya retirada, porque exactamente cuando yo me pensioné se retiró de trabajar para poder salir a divertirnos y Disfrutar, a claro. pasear y todo. Pero ella tiene fisioterapia domiciliaria, entonces atiende ocasionalmente pacientes, primero le tiene una entradita adicional que le cae muy bien, y lo más interesante para ella es la satisfacción de trabajar al pie de una persona que tiene una deficiencia articular, una enfermedad que ella le puede ayudar a mejorarla o curarla, y eso para ella es muy Claro. poderoso. Lo mismo pasa con Juan Diego, pero es una persona Es tu hijo. que es mi hijo, que es odontólogo, pero a él le fascina la música, entonces yo estoy pendiente de él, lo apoyo, voy, lo acompaño cuando hace conciertos, o sea, porque siento que él se divierte y a mí me divierte verlo hacer. Esa parte me encanta que haga deporte, él es más perezosito para el deporte, le gusta más la música, pero entonces yo veo lo importante pues él debe tener la misma herencia genética que la mía, entonces también lo tengo que impulsar. Y con André Felipe, que es el otro hijo, pues hago lo mismo, también estoy pendiente, ahora está terminando una maestría, que la cierre, que la termine, que entonces lo estoy ahí al lado, pues como acompañándolo, y así en otras actividades que corresponden a él. Y con un hermano que tengo, ya quedamos tres hermanos, pues ya está mayorcito y está pues recluido en un sitio, en un hogar sacerdotal, y yo lo que hago es acompañarlo, estar Claro. pendiente de él, y para mí es muy activo, pero tengo un indicador, y no me lo pongo, lo dejo. Entonces ese sería amar y ser amado. El tercero es muy importante, aprender continuamente. Eso lo aprendí desde pequeñito, y eso sí, la invitación más grande que yo hago es que el ser humano no deja nunca de aprender. Uno debe aprender, dicen esos grandes autores, faltando 10 minutos antes de morirse. Hasta ahí tiene que estar aprendiendo, porque la facultad más grande que tiene el cerebro es el aprendizaje. Entonces, de acuerdo a lo que le guste, a lo que sabe o a la profesión. Si uno está comiendo de una profesión, pues manténgase actualizado. Y además uno tiene aficiones, entonces sígase actualizando. Hoy más con la facilidad que hay ya con todos estos medios electrónicos, pues como nunca. A mí me pasa hoy que tengo la posibilidad de ver a autores, de oír conferencistas como o a Gabriel Jaime y otros, que miren lo que hacen, miren lo que comparten, lo que dicen, y eso es enriquecedor. O sea, sentarse a oír un podcast de estos es poderosísimo para uno, porque son personas que están estudiando, pero entonces ya uno le traen y lo aterrizan y lo ponen en forma y lo mantienen actualizado. Entonces se llama aprender continuamente. El tercero se llama dejar huella. El cuarto es dejar huella. Dejar huella es muy sencillo, es como cuando uno camina por la arena, que va dejando los pisitos ahí, o el niño que coge las manitas engrasadas y las pone en el vidrio y deja ahí la huellita. Nosotros tenemos una responsabilidad social muy grande. Ya nosotros hicimos lo que nos tocaba a nosotros con nosotros mismos y con nuestros hijos y con nuestra familia, pero hay terceros que son ellos, que son esos que uno no conoce, pero que lo necesitan. Entonces, esos saberes que uno tiene o esas capacidades, hay que llegar allá, como lo que hace Gabriel hoy con un podcast como este, que está llegando a personas de muchas partes del mundo y que le está diciendo, le está orientando a buscar un camino para salir de situaciones críticas. Entonces, eso es dejar huella. En el caso mío lo hago en el tema social, como soy del área social, soy sociólogo, entonces estoy muy metido dentro del municipio donde vivo, que es el municipio de Envigado, con el tema del plan de desarrollo que en este momento se está haciendo. Lo acabé de hacer con el plan de desarrollo nacional también. En este momento se va a cambiar el POT del municipio, o sea, actualizar todo el POT. Pues ahí estoy en ese proceso como ciudadano,
Y entonces es estar como ciudadano mejorándole, ayudándole al municipio, al gobernante, al alcalde y a los secretarios a mejorar las condiciones de todos nosotros los habitantes, porque si nosotros somos partícipes del municipio y tenemos que insertarnos dentro de alguna organización de esas, no nos podemos quedar pasivos, sino activos como personas ya en la sociedad, así como lo hacemos dentro del hogar, también tenemos que extenderlo al mínimo al barrio, o a lo menos en la cuadra donde vivimos, de que esté limpia, que haya seguridad, que hayan árboles, pues que se cuiden los animales, o sea, cosas de conceptos de dejar huella. Alguien que nos recuerde por algo. Dejar huella es, va a recordar a alguien, ¿es por qué? Porque hizo algo por alguien. Y el último es el quinto, que es la estabilidad económica, que es muy importante, así como la estabilidad emocional es muy importante, la estabilidad de la salud es muy importante, la estabilidad económica es muy importante, porque si uno sabe cuánto le entra, sabe cuánto debe salir, y nunca, dicen los que conocen el proceso, nunca debe salir más de lo que entra, porque yo se empieza a ahogar uno, pero va a tener crisis, pero a lo menos si sabe manejar el tema contable y además lo administra, que es la parte que hay que agregarle. Entonces, en los indicadores de gestión ya vimos el de vida, el de amar y ser amado, el de dejar huellas en qué participo, qué hago y sobre todo qué logro. O sea, qué logro, o sea, que logré que sembraran 100 árboles en el barrio donde yo vivo, eso es un logro. Que logré que no se dejara basura para los animales cuando pasa el recolector de basura, ese es un logro que uno hace. Que uno logra que la comunidad participe más en el tema de ir a reunirse, a hacer peticiones al Consejo para que mejoren las condiciones del medio ambiente. Esos son logros. Claro. Y en la estabilidad económica hay que hacer lo mismo. Los logros de uno es que pueda tener más plata para, para dedicarse a la diversión, para poder pasar bueno, pasar sabroso y no estar ahogado, porque si uno se ahoga económicamente, tenga claro, o cualquiera de las tres se estabiliza, va a tener dificultades, claro, pero por eso es importante, Gabriel Jaime, el proyecto de vida, como te decía, igual al proyecto de vida de la empresa. Claro, entonces vamos a recapitular. Es vivir dignamente. Sí, que es salud. Que es, ahí está concentrado un poco el tema de salud, tú lo ubicaste ahí. Sí. Amar y ser amado. Es correcto. Aprender continuamente. Sí. Dejar huella y la estabilidad económica. Es correcto. Iván, ¿qué tan fácil fue para vos encontrar indicadores que te pudieran medir cada una de esas dimensiones? ¿Eso fue fácil, fue difícil? ¿Cómo fue? Bueno, ¿te acordás que yo te contaba que en la organización, pues en todas las organizaciones que tienen el plan de trabajo de la organización, el plan estratégico de la organización, todo tiene indicadores. Inicialmente arrancan con Excel y le ponen colores. Como un semáforo. Sí, como un semáforo. O sea, si entre 0 y 49 es porque está en rojo y ahí donde tiene que centrar la atención. De 50 a 90, amarillo. Va bien, pero se puede mejorar. Y de 90 a 100, verde, quiere decir, lo lograste. Y hay algunos indicadores que si los pasa azules, porque eres muy especial, ¿cierto? Y ojalá uno pueda tenerlos, ojalá. Sería como un resultado excepcional. Sí, excepcional. Y ese indicador es igualitico a lo que maneja pues, las organizaciones. A cada uno de ellos se le coloca un porcentaje, o sea, una meta y el cumplimiento de la meta y a eso le da un porcentaje. Es muy sencillo, colesterol mío, el colesterol bueno mío debe estar en 60, lo tengo en 30, entonces estoy en el 50%. ¿Dónde tengo? Porque está en amarillo. Y me está diciendo, Iván, pilas, que ese es indicador, aunque está en amarillo. Pero si se me baja a 15, yo ya estoy en rojo. Claro. Y ahí sí me tengo que ir por el médico, ¿cierto? Porque sé que ese colesterol bueno es más importante que los otros temas. Quiere decir que en alguno, entonces ese es el indicador que le va diciendo a uno dónde focaliza la atención de ellos, por ejemplo, que entonces en el caso el segundo, de amar y ser amado, entonces yo tengo un hermano que acompaño, que lo ayudo y veo que está en rojo porque está hospitalizado. Quiere decir que en algún momento algo falló.
¿cierto? Que no le dieron el medicamento que era, no se lo suministraron completo, no se lo compraron, no había plata, algo. ¿Qué tiene que decir cuando le puso en rojo? Iván, pónganlas, ya, es que vaya de para allá a resolver eso. Y así, cuando uno logra que al final, porque ese indicador va marcando, por ejemplo, caminar. Entonces yo digo, cada año me pongo 1200 kilómetros de caminada para hacer siquiera 4 veces a la semana, de a 14 kilómetros. Una caminadita sabrosa. Claro, también te permite ponerte metas. Pero entonces, sí, metas para poder, cada una meta y caminada. Voy a hacer yoga, lo voy a hacer diario. Entonces voy a poner 360 días, pero yo sé que no todo va, pero entonces le pongo 300. Yo voy viendo si va subiendo o va quedando. Voy a jugar tenis de mesa, entonces voy a hacer 60 partidos. Entonces llevo 30, voy en el 50%. Pero me implica cuando lo veo que me estoy quedando a lo que me puse y sé Claro. la conveniencia que tiene si lo supero. Claro. Porque si yo empiezo a bajar en el tema del deporte, pues mis condiciones de salud van a mejorarse. Es más o menos la pregunta, no sé si te di la Sí, no, respuesta claramente. correcta. Quiero contarles que Iván tiene construida una herramienta, realmente una herramienta construida en Excel, Iván, y que yo creo que es absolutamente excepcional, no solamente la estructura de la herramienta, sino cómo llegaste a ella, que es lo que nos acabas de contar. Creo que hay algo que no alcanza a verse, pero que aquí que estoy contigo sí se ve, y es como tu familia se ha ido sumando a esta iniciativa de tener un proyecto de vida. ¿Cómo fue eso, Iván? De entrar a tu esposa, a tus 2 hijos. Gabriel Jaimena, yo pienso, pues yo siempre he pensado que el liderazgo debe ser contagioso. Siempre he creído en eso, porque tuve líderes que me contagiaron y me pegaron cosas como pues leer a Kobe, por ejemplo. Entonces uno como que por imitación, entonces va viendo que hay cosas buenas. Y yo lo digo porque la formación con Juan Diego y Andrés ha sido como esa. O sea, más que echarles cantaleta, más no. Es que si yo hago bien las cosas, entonces ellos me veían viendo eso, el cuadrito, y entonces van preguntando, bueno, porque ellos también se dieron cuenta que era necesario tener como algo para... Y preguntaban, bueno, ¿usted cómo logró lo que logró? Entonces yo les mostraba la herramienta. Pues lo estoy logrando, no es que lo logré anterior, sino que eso ha ido avanzando. Porque como pues tú lo decías ahora al principio, pues digamos, empecé con la herramienta hace ya varios años atrás, pero antes no la tenía, digamos, yo no tenía como logros. Hoy ya te puedo contar Claro, hay logros, toda pues una que historia. una historia. Entonces así se fue construyendo la herramienta que es, tú lo dices, es muy sencilla, es un Excel de esos de los normalitos, simplemente que tiene colorcitos que ayudan mucho. Y lo otro es la disciplina, que eso está muy basado en estas teorías covianas. El ser humano, entre más relajado es, puede pasar muy bueno, pero pierde grandes oportunidades. La disciplina no necesita la disciplina pues de estoica, de estar uno ahí oprimido bajo una circunstancia, no, es una disciplina de hacer las cosas que hay que hacer, como hay que hacerlas y cuando hay que hacerlas, ¿cierto? Es como cosas, conceptos tan sencillos como la higiene, ¿cierto? ¿Quién de ustedes es capaz de en un día entero, 2 días sin lavarse los dientes? No, que es un hábito. Es un Claro. hábito que ya uno está comiendo, es dicho, ya uno no es, ya creo que uno va al restaurante y hasta a veces saca el cepillo ahí a la base, porque ya se convirtió en un hábito tan poderoso en uno, tan fuerte y además tan fuerte que uno ya no es problema. Cuando es hábito, acuérdate que hay una diferencia entre vicio y hábito. Vicio es todo aquello que uno adquiere rápidamente y produce satisfacción muy rápida, pero al final termina en una enfermedad. Y quitárselo es muy complejo. Hábito es lo contrario al vicio, que es algo que usted tiene que adquirir durante mucho tiempo de repetición hasta que ya usted lo hace automático, como le digo, la lavada de los dientes, pero el beneficio es poderosísimo, poderosísimo. Mire, la salud dental es supremamente buena, pero si usted deja de hacerlo, 7, 8 días, porque le olvidó el cepillo, porque ya le dio pereza, porque le dio una llaguita en la boca y deja de hacerlo, ese hábito se pierde. Mientras que el vicio, quítele pues el cigarrillo a un fumador, quítele el alcohol, ¿cierto? Claro. Esa es la diferencia entre el hábito y el vicio, por eso la insistencia en esos 5 hábitos que plantea Kobe. Iván, vamos a imaginar que hasta ahora hay una persona empleada, tal vez líder,
que se está preguntando cómo arranca un proyecto de vida, tal vez porque no tiene ni idea, ¿qué le dirías tú a esa persona? ¿Cuál sería ese primer paso o esas claves por las cuales pudiera empezar? Voy a hacer publicidad pública sin pagar. Gabriel, usted es el dueño del balón, o sea, usted tiene hoy un medio para atraer personas para mejorar sus condiciones de vida, o sea, lo que tú dices es un bienestar. Tú estás ahí y tu labor es difundirlo, o sea, porque tú tienes el conocimiento, la convicción y tienes los hábitos. Es eso, o sea, es volverlo, o sea, recoger como conmigo y con otras muchas personas que vos tenés, interactúas, es ya armar y empezar lo que estás haciendo hoy, una difusión práctica con estos medios audiovisuales y tan fáciles de llegar que uno lo puede ver, lo puede repetir. Entonces, yo hago yoga con un programita de esos que uno consigue o compra y me van llevando. Yo veo que con un podcast como el de Gabriel Jaime es muy poderoso porque los puede llevar a ustedes de pronto con la experiencia que yo acabo de contar y que Gabriel empiece a replicarla con una forma didáctica que tiene, esa forma de llegar de una forma sencilla, simple y profunda, para que ustedes los que están aquí con nosotros hoy conversando con nosotros lo adquieran. No es difícil, es un proceso. A uno no le gusta, uno no le gusta que lo vigilen, pero es autovigilarse, es usted solito, con una herramientica en Excel que yo sé que Gabriel Jaime la pone en un aplicativo, y eso es de uno mismo autoseguirse, y ese autoseguirse tiene que ser con el autocuidado, con esos 5 hábitos. Gabriel, ese balón quedó en su cancha. Es lo que podemos hacer, Iván, porque eres realmente muy generoso. Lo que podemos hacer es que si estás ahí escuchándonos acerca de lo importante que es un proyecto de vida, te voy a pedir que nos escribas a contacto@gabrielvasquez.com.co o a tu correo electrónico, Iván, ¿que cuál es? .tobonce@gmail.com, te lo repito, Iván.tobonce@gmail.com. Así es, que nos escriban a cualquiera de los dos, de manera que podamos apoyarlos en cómo es esto de construir un proyecto de vida. Iván, te quiero agradecer profundamente, siempre ha sido una delicia conversar con vos acerca de esto. Yo creo que siempre te has ocupado de dejar un legado, siempre te has ocupado de pensar más allá de Iván, siempre te ha ocupado de liderar. Y yo creo que en momentos como estos, posteriores a una pandemia, donde los asuntos de cuál es mi conciencia frente a lo que hago, pero también cómo está mi calidad de vida, cómo está mi propio bienestar, cómo está mi autoconcepto, cómo me veo yo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades de mejora y cómo estas ideas las vuelvo a acción, se vuelven claves para tener familias, organizaciones, pues mucho más poderosas. Iván, ya para despedirnos, ¿qué le dirías a la gente? No, primero que todo, Gabriel Jaime, muchas gracias por esta invitación, y a las personas que nos escuchen. Desde mi experiencia, yo soy fascinado con ese proceso de proyecto de vida, y tengo la experiencia de muchas personas que ya lo han construido, y ellos, pues, y yo me incluyo entre ellos, que reconozco que es más fácil, o sea, mi vida es más fácil, manejada, liderada, más que todo liderada por mí mismo, con una herramienta práctica que me está simplemente monitoreando y me está llevando hacia la meta que me he propuesto. Gracias, Gabriel Jaime, y a ustedes los oyentes. No, muchas gracias, Iván, muchas gracias a todos. Ya saben, contáctenos, búsquenos a través de contacto@gabrielvasquez.com.co o en el otro correo, Iván, repitámoslo. Iván.tobonce@gmail.com. Así es, para que conversemos de proyecto de vida. Nos vemos, muchísimas gracias por haber estado acá y nos vemos en el próximo episodio de La Emoción de Liderar.